Uno comienza a escribir cuando descubre los libros. Y me pasó que descubrí los libros y comencé a escribir en la adolescencia, en el barrio Borgoño, que ahí encontré una biblioteca preciosa, enorme, en donde me escondía ahí como en un subterráneo a leer. Una de mis grandes influencias es Pablo de Roca, con su desenfreno del lenguaje. Me gustó bastante también un tiempo Vicente Huidobro, con su creacionismo macabro, su creación de imágenes fuera de este mundo. Eduardo Anguita, con Definición y pérdida de la persona, un libro maravilloso que siempre lo tengo en mi cabeza. Como que las palabras siempre llegaban y eran mi única manera de expresarme, por lo tanto como que ser poeta surgió de un entendimiento con el lenguaje, un entendimiento con la realidad, un entendimiento con lo social, entonces era la manera de poder expresarme a través del lenguaje. Por lo tanto me interesan los puntos políticos, sociales, educacionales, lo que va aconteciendo. Por ejemplo, siento que un poeta o un narrador, posiblemente un poeta más, sea un cronista en verso, prosa experimental de lo que está sucediendo. Y uno tiene que dar fotografías a través del lenguaje de eso que ocurre. Me interesa mucho lo que es también la ficción, o sea, siento que de alguna otra manera, como decía Baudrillard, ¿no es cierto?, el filósofo, nos ponen en un simulacro, o sea, estamos en un momento en donde, si bien estamos en una realidad, la realidad la disfrazan, por lo tanto, también es importante que la literatura asume esos procedimientos. Entonces yo le puse un nombre, le puse ficción realidad a lo que hago, es decir, agarro la realidad y la transformo en una ficción, pero que no se aleja de la realidad. Tecnopacha comienza a nacer desde la adolescencia, en donde un chico empieza a viajar por distintos mundos, talleres, juntas intelectuales, revoluciones. Entonces se va formando un libro que tiene que ver con un personaje que quiere formar una revolución pero consumista, pero a su vez también quiere escribir el poema capitalista, que es el poema que debe escribir esta sociedad, el poema que debe llevarla. Se conjuga este personaje que pasa por distintos niveles, como dije, en un viaje, y que va acaparando toda la atención de la sociedad, quiere meterse en las instituciones privadas, es un pedante, pero a su vez también tiene toda una ética detrás que quiere cambiar estos sistemas, y cree mucho en la poesía, pero en la poesía capitalista, que es el poema, dice él, del mundo. Por lo tanto, un juego, una sátira a todo este sistema capitalista, es un libro que conjuga la política, que conjuga lo social, la adolescencia, la juventud, que juega con personajes literarios, por ejemplo, juega con lo que es la policía beat, es decir, todos los beatniks que entraron con literatura a impactar a todos los lectores chilenos que leyeron mucho, a Ginsberg, por ejemplo. Entonces, para mí ellos se convirtieron en policía de la literatura más que en literatos en sí. Entonces juego con eso, con lo que vi en la adolescencia, en los talleres, por ejemplo. No creo en el escritor vegetal, no creo en el escritor que está inmóvil, creo en el escritor que sabe que la literatura está, de a poco se va muriendo, de a poco va tratando de ser desplazada por un sistema, por lo tanto el escritor o el poeta tiene que asumir un rol político, un rol a manera de Marx, de actor cultural, de actor social, y por lo tanto tiene que generar movilidad de la literatura, es decir, ponerle pies a los libros. Y desde ahí, claro, creo profundamente en los talleres, o sea, realizo talleres en poblaciones, realizo talleres en instituciones, en centros culturales, me gusta porque siento que desde ahí uno puede darle movilidad a la literatura, movilidad intelectual a las personas, incluso movilidad social, porque un niño que se encuentre con la literatura no va a seguir siendo el mismo niño en donde lo han tenido totalmente en un oscurantismo, ¿verdad? Lo que yo llamo el medioevo contemporáneo, es decir, ocultar los libros a las personas para que éstas no las tengan y así no piensen. Sin embargo, cuando un niño se enfrenta a un libro, este libro le va a abrir mundo, le va a abrir compuertas, le va a abrir su propia personalidad, su propio entendimiento, y eso es grandioso. Asimismo, he sentido un gran valor por los talleres que le he hecho también a personas mayores, personas que tienen una memoria histórica y que tienen mucho que contar, tienen mucho que decir, y muchas veces les carecen de herramientas, pero esas herramientas es cosa de que las encuentren. ¿Y en dónde más las van a encontrar que en los libros? Y los talleres son una conversación, son una comunión, son como
una reunión de voces, de personalidades, de entendimientos, de conocimientos. La poesía nos entrega herramientas importantes para mirar la historia, nos entrega herramientas importantes para saber lo que es, por ejemplo, incluso la filosofía, pero sobre todo el lenguaje. Saber que tenemos una herramienta que nos permite comunicarnos, entender y entablar diálogos que van más allá de lo que nos están mostrando. Si bien hay un discurso, de los cuales no creo, que dice que las personas tienen que leer, que las personas tienen que acercarse a la biblioteca. Sin embargo, nos ponemos a pensar que la realidad es otra, porque en primer lugar, voy a entrar en un cliché, el libro tiene IVA, es decir, se paga por un libro más impuestos, es decir, el libro se encarece. Por otro lado, las bibliotecas están en los centros, las grandes bibliotecas están en los centros. En Santiago hay guetos que están aislados y esas personas no tienen un acercamiento al libro. También el sistema estatal y privado ha sido súper excluyente, porque si bien fomentan la lectura y la publicación, esos libros siempre se van a sectores en donde el libro queda estancado. Por ejemplo, bibliotecas que parecen museos antiguos, lugares que parecen catacumba en realidad. Entonces, claro, los departamentos de cultura, el Consejo de Cultura hace competir a los artistas, hace competir a los escritores, no les permite darse cuenta de que la realidad es más allá que ellos, o sea, más realidad que sus intereses personales. Y si bien, claro, o sea, compiten por algo, ese algo nos lleva a que la literatura se mueva, a que el libro llegue a las personas. Estoy hablando sobre todo desde la poesía, o sea, en donde la poesía no llega a las poblaciones, no llega a las regiones, por ejemplo. Por ejemplo, a Gonzalo Millán yo lo pondría de manera masiva, porque sé que, y lo he visto en mis talleres, le gusta mucho a los chicos, le gusta mucho a las personas, le gusta el claroscuro, por ejemplo, que uno puede jugar con Claroscuro de Millán. Es un libro que está inspirado, ¿no es cierto?, en Caravaggio, y en los cuadros, y uno puede mostrar literatura, uno puede ver pintura, puede ver historia, puede ver que tiene una poesía entre objetivista, ¿no es cierto?, con una técnica llamada éxfrasis, es decir, retratar las obras de arte, y desde ahí, no sé, las personas abren su mundo enormemente. La Elvira Hernández, José Ángel Cuevas, por ejemplo, hacerlos masivos. José Ángel Cuevas es un poeta que podría ser masivo, perfectamente, porque habla de los problemas sociales, habla de los problemas de las poblaciones. Son ciertas personas las que están leyendo poesía, y creo que es algo totalmente injusto, y que tiene que ver con el escritor, tiene que ver con las políticas culturales, tiene que ver con el sistema, pero el escritor no puede quedarse llorando en eso, tiene que darle movilidad a los libros. Bueno, la literatura tiene mucho que decir y mucho compromiso con lo social. En mis pares yo veo que hay un compromiso con la política, un compromiso con lo social, con la escritura misma, diferentes influencias desde el modernismo de Ezra Pound al realismo norteamericano, pasando por los clásicos chilenos, no sé, por ejemplo la Marcela Saldaño, que revive a Rosamel del Valle, El País en Blanco y Negro, o revive a M.C. Cerf, ¿cachai? Un poeta que hablaba de la negritud, es decir, un problema social, político y cultural. También, no sé si puedo hablar, por ejemplo, de la Roxana Miranda, que a través del Chumpal revive una cultura, revive un ser mitológico. Eso es el Chumpal, ¿verdad? Y podemos ver que a nivel nacional hay una transversalidad en torno a los temas, hay distintas temáticas. Posiblemente, como tú me preguntas, los movimientos sociales, los movimientos que se han generado últimamente en Chile, que son importantes desde un punto de vista político, social y educacional, no ha tenido mucho que ver con la literatura. Siento que ha habido, posiblemente la música ha estado más comprometida, posiblemente otras artes han estado más comprometidas con esto, pero la literatura ha estado excluida. O sea, ¿qué es lo importante? Claro, que un escritor medite sobre esto, eso se da, que un escritor escriba sobre estos movimientos, pero ¿qué compromiso hay en la acción con estos movimientos? O sea, ¿qué conexión hay? O sea, si bien muchos podrían decir que las marchas son un gran poema, podríamos decir que es un gran poema difuso, porque la poesía no está ahí, pero eso es poesía.
Junto a varios poetas de distintas regiones de Chile, quisimos hacer un encuentro llamado Descentralización Poética. Un encuentro que se caracteriza por acercar a las personas a la poesía y la literatura, compartir con ellas y también darle movilidad a todo esto que nosotros hemos estado hablando en este instante, sobre el estancamiento de la poesía, la invalidez de los libros. Entonces, y por otro lado también dar visibilidad a poetas de regiones en un Santiago centralista y hablo de Santiago excluyendo también a las poblaciones de Santiago, en donde todo pasa por acá, por el centro. No creo en este sistema circular, no creo en este sistema centralista que no permita darle movilidad. Entonces hemos dado, hace bastantes años atrás, un ejemplo de movilidad poética que se han ido desarrollando a través de talleres, a través de encuentros literarios, de poesía. Entonces queremos darle movilidad a la poesía, queremos darle ese espacio político-social que merece. Y eso posiblemente sea nuestro objetivo, sea desarrollar un movimiento consecuente, un movimiento de los escritores en acción, un movimiento poético que permita quebrar este estancamiento, estas conductas neoliberales desde el Estado. Hemos revivido lo que es la autogestión, porque todo esto se ha hecho más de 20 encuentros con la autogestión. No hemos dependido de nada del Consejo Cultura, no hemos dependido de nada de entidades privadas, simplemente hemos dependido de nosotros y de nuestra fuerza. Algo que cansa, pero también da un gran aliento a seguir estos pasos que son políticos y poéticos. Bueno, Borges decía así, tenía una frase re característica que decía: siempre pensé que el paraíso era una especie de biblioteca. Por lo tanto, si tengo que decirle a alguien que comienza en la literatura, es que se acerque a las bibliotecas, que se acerque a la lectura, a los libros, que es el lugar más importante. Como un músico requiere música, un escritor requiere literatura y un poeta requiere poesía. Es que se detonan todos los músculos de mi corazón y tengo que decir tantas cosas, y este etos nace, renace, maldición, cómo toca a su hija, cómo le baja a su país, cómo sube por sus montañas, cómo se monta el caballo del norte arisco, cómo moja su tierra, cómo levanta la serpiente y viola sus mares, cómo ya dice papi basta, cómo dice patria en vez de papi, cómo le dice al oído su himno perverso, cómo flamea su bandera seca en la cama, cómo le inyecta ánima a sus fantasmas, cómo le rompe el himen de su cordillera, cómo la ciudad escucha esta coprofagia, cómo se toma el veneno de sus ríos, cómo le da a beber el veneno de sus ríos. Mira qué descendencia, mira qué tipo ese, mira cómo ahora él vuelve a tocar a su hija, cómo le baja a su país, cómo le hace un machitún a su conciencia, a sus lagos, a sus ganges. Observa cómo lo hace, cómo se lo hace, cómo ella dice patria en vez de papi, y cómo papi dice ser su patria.